tenemos el mensaje de Cristo a la iglesia en Filadelfia. Dice la Santa Escritura, la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor Jesús. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Este mensaje, iglesia del Señor, va más allá de la idea religiosa o del mero concepto de cariño entre los miembros de una familia. Es el sentimiento de velar, de amparar, de proteger, de cuidar, de bendecir, de mantenerle a otra persona en todos los aspectos de su vida y sin esperar nada a cambio. Esto hizo el Señor Jesús por los suyos cuando Él estuvo aquí en la tierra, en donde hoy es el país de Israel. Eso es lo que está haciendo ahora mismo el Señor Jesús por su amado pueblo, la iglesia, en toda esta tierra. Cristo dice, de ese amor, del amor que Él profesa a su pueblo, a los suyos. Porque Filadelfia significa amor verdadero, amor fraterno, amor de Dios para con
la humanidad. Amor de Dios para con su pueblo. Amor de Dios para su iglesia. Y ese amor es el que debe haber en mí, en usted, en todos los congregados, en toda la tierra. El amor de Cristo mora en abundancia, dijo Pablo. Sí, el amor de Dios sature nuestras vidas para amar al prójimo como Dios nos ha amado. El autor de la carta, Apocalipsis 3, versículo 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este mensaje presenta al Señor Jesús como el Rey. El santo, el verdadero, el que tiene, escuche esto, la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Rey es quien tiene las llaves. Esto significa autoridad. Miremos por un momento, vayamos al libro de Isaías, Iglesia del Señor. Isaías capítulo 22. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Isaías 22, desde el versículo 20 al versículo 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. ¿Se da cuenta usted, hermano, hermana? El Señor está quitando el poder y la autoridad de una persona para darle a otra. Quitaba el poder y la autoridad de alguien que no lo reverenció, de alguien que no vivió con temor reverente ni tampoco tuvo la obediencia y la fidelidad para con su dador. Mire lo que dice la palabra del Señor desde el versículo 1. Jehová de los ejércitos dice así: ven, entra a este tesorero, a Sebna, escuche, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras,
y los ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Santo eres, Señor. Habíamos indicado de que todos los que ahora somos de Cristo, de que todos aquellos que nos decimos que somos del pueblo de Dios, que somos de la iglesia, que formamos parte del cuerpo de Cristo, sabemos que nosotros somos siervos del Dios viviente. Y que usted hizo un compromiso con Dios de dejarse cambiar, de dejarse transformar, dejar que Dios vaya obrando en su vida. Y las obras de Dios son hermosas, son preciosas, son maravillosas, son ejemplares. Para que con nuevo testimonio usted, hermanita, vaya y lleve el evangelio de la salvación y de la transformación que Dios hace en el hombre. Usted acaba de leer en ese pasaje de Isaías capítulo 22 que Dios exhorta. Antes de enviar un juicio, Él envía una advertencia. Dios había dado un encargo a ese tesorero. Dios había dado un encargo a ese administrador de servir al pueblo como Dios manda. Pero esta persona no lo hizo. Y acabamos de ver que Dios le quitó todo poder, toda autoridad y le dio a otra persona. ¿Se acuerda lo que acabamos de leer en Apocalipsis 3? Cuidado, otro te quita tu corona. Iglesia del Señor, este mensaje que acabamos de ver representa al Señor Jesús como el rey que tiene las llaves de David, como lo acabamos de ver en Isaías. La llave es un símbolo de autoridad para conceder o negar la entrada a la presencia del soberano. En Isaías 22, Eliakim simboliza al mediador del nuevo pacto. Jesucristo es ese único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los hombres pecadores. Aquí en Apocalipsis 3:7 que acabamos de leer, el Señor Jesús aplicó esta terminología de Isaías 22 para sí mismo, como el único que puede determinar quién entrará y quién no entrará a su futuro reino davídico o reino milenial. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Recordémonos lo que ya habíamos estudiado en mensajes anteriores. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor que le dijo así a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo
por los siglos de los siglos. Amén. Amén, iglesia. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Oyó? Iglesia, Él es Cristo. Él tiene el poder en los cielos y en la tierra, sobre toda su creación, sobre toda la humanidad y aún sobre la muerte. Alabado sea nuestro precioso Señor. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis 1:18, esto quiere decir que Cristo es el Señor y Él tiene el poder y el control, inclusive sobre la muerte. Él tiene el poder y el control sobre la vida y también sobre la muerte. Cristo decide quién vive, quién muere y cuándo y dónde. Él es el soberano. Por lo tanto, usted, hermano, hermana, eso no hay en la iglesia. A usted, de manera especial, a los tibios, a los glotones, a los dormilones, a los del mundo, a los que andan haciendo cachos, chistes, cuentos y burlándose del nombre del Señor Jesús. Jesús es el Señor y su nombre es sobre todo nombre y digno de reverencia. Alabado sea el Señor. Así que de aquí en adelante tengamos sumo cuidado y no andemos tomando a la ligera el nombre del Señor Jesucristo. Él es antes que todo y será el único que permanecerá eternamente mientras todos los seres humanos volveremos al polvo de donde fuimos tomados. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Mire, tenemos que enseñar que Jesús es el Cristo y que Cristo es Dios y que Dios se merece reverencia y que nosotros, los de su nombre, debemos vivir con temor reverente delante de Dios. Porque si ni la iglesia anda delante del Señor con reverencia, ¿qué del mundo? Decíamos que este es un precioso mensaje en este día para la iglesia de Dios. En verdad, esta iglesia de Filadelfia se destacó por su amor a Cristo, por su fidelidad a Cristo, por su obediencia a Cristo, por su dependencia de Cristo, por su servicio a su Señor. Jesús es el Señor y Él es el juez de vivos y de muertos. No se le olvide. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Bendito sea el Señor. Hechos, capítulo 10, versículo 40 al 42. Desde el 39, por favor. Y nosotros somos testigos, quienes presenciaron los discípulos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Él murió por los pecadores, es decir, por usted, por mí, por todos nosotros.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase como estaba prometido. Cristo resucitó. Jesús resucitó al tercer día y se presentó a sus discípulos. Cristo venció a la muerte. Cristo resucitó. Y Cristo vino a los suyos. Alabado sea Dios. Escuche esta parte. Es muy importante. No a todo el pueblo. Juan 3:16, ¿se recuerda, hermano, lo que dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no todos creyeron. Todos hablan de Cristo, pero no todos tienen a Cristo en sus corazones. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dicen los discípulos, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Gloria sea al Señor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Alabado sea el Señor y bendito su nombre santo, santo, santo. Hermanos, muy claro ahora ya lo que Dios nos está hablando en Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Santo eres, Señor. Hermanos, al decir de Jesús, de nuestro Señor, que es el verdadero, significa que Él es santo, infinitamente puro, porque Cristo es Dios mismo. Por eso, en Él todo es verdad, y en Él todo es santidad, y en Él es todo luz. Él es el verdadero Dios, porque en Él no hay pecado. Esta es la razón que el Señor Jesús, cuando iba predicando, por ejemplo, en Juan 14:6, la Santa Escritura dice que Él, solamente Él podía haber dicho eso. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él tiene las llaves de David, Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Nadie que no tenga a Cristo en su corazón puede ir a Dios, al Padre. ¡Qué mentira tan grande las de las religiones, que dicen que pueden ir a Dios sin Cristo! Es imposible, porque en Cristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna, es decir, una vida nueva, una vida transformada a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor Jesús. ¿Cuánta diferencia hay entre las religiones de este mundo y la verdad de Dios, Jesucristo?
Por eso está escrito en la palabra: Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Por eso dice en Romanos 1:16 la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que no es judío, es decir, a todos los habitantes de las naciones de la tierra. Esa es la invitación que Dios hace a través de Cristo Jesús para que sean perdonados, para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y ser nuevas personas. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno ya está en Cristo, ahí está el poder de Dios, Cristo, la sabiduría de Dios, el que tiene el poder y la autoridad. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Jesús, nuestro Señor, es el único camino hacia Dios. Es el único camino hacia la gloria de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 3:23? Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo todos están destituidos de entrar a la gloriosa presencia de Dios. El que vaya a Dios sin Cristo será consumido por la ira de Dios. Vayamos. Apocalipsis, al siguiente versículo. Apocalipsis 3, versículo 8. Gracias, hermana Laurita, Dios le bendiga. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras. Hermanos, ¿quién le conoce verdaderamente a usted? Nuestro Dios, nuestro Señor. Sus ojos son como llama de fuego. Es decir, no hay nada que se ponga entre nosotros y Él que le impida conocer quiénes somos. Él conoce nuestras profundidades, es decir, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él nos conoce total, completa, absolutamente. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es esto! No está cerrada la puerta. Mire lo que hace la fidelidad y el amor. Esta iglesia era fiel a Dios, amaba a Dios. Por esto, mire cómo se expresa el Señor de la iglesia de Filadelfia y dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, tú has guardado mi palabra y tú no has negado mi nombre. Por eso está ya la puerta abierta para aquellos hermanos y hermanas que su conducta y su comportamiento es como los hermanos de Filadelfia en su tiempo. Gloria a Dios. Segundo punto:
El primero era el autor, el Señor Jesús. Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:8 tenemos el elogio. Acabamos de leer que la puerta está abierta para ellos. Cristo elogia la obediencia que Él ve en la iglesia de Filadelfia. También Cristo elogia la lealtad que hay en la iglesia en Filadelfia. Y también podemos ver que no solamente la obediencia y la lealtad ve el Señor Jesucristo en la iglesia de Filadelfia, sino también vemos que el Señor Jesucristo ve perseverancia en la iglesia en Filadelfia. Vayamos a Apocalipsis 3, versículo 10. Por favor. Por cuanto, dice así el Señor Jesús, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Obediencia, lealtad, perseverancia es lo que quiere, es lo que anhela el Señor Jesús ver en nosotros, ver en su iglesia, ver en su pueblo. Los hermanos de la iglesia en Filadelfia no cedieron, mejor resistieron a los ultrajes, a los maltratos, a las vejaciones psicológicas y hasta físicas de parte de los judíos religiosos que vivían en dicha ciudad, en Filadelfia. Las persecuciones que sufría la iglesia en esa localidad no venía de los mundanos, sino que provenía del pueblo escogido por Dios, por los mismos judíos. Sin embargo, a pesar de ser ellos, escuche esto, iglesia, sin embargo, a pesar de ser ellos pocos, pobres y de una clase social baja, ¿sí va entendiendo a quienes escoge Dios? Ellos eran hombres y mujeres pocos, pobres, sin letras, es decir, sin estudio, sin preparación académica. Ellos fueron instrumentos poderosos en las manos de su Redentor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta qué es lo que quiere Dios? Dios quiere usarle a usted, hermana. Dios quiere usarles a ustedes, hermanas, a usted, hermano, Jorgito. Porque para Dios no hay edad. Dios nos ama a todos por igual y Dios nos quiere usar a todos por igual. ¿Cuál es la mejor predicación delante de Dios? Es dar buen testimonio. Es andar en buena conducta. Es expresar el carácter de Cristo en el hogar, en donde el cristiano o la cristiana se encuentre. Y sumemos a esto el conocimiento de la verdad del Evangelio que nos cambia y nos transforma. Tiene que ser conocido por los demás en donde nosotros estamos. ¿Qué significa esto?
Y es muy apropiado para lo que va a pasar o está pasando en este día en que el mundo celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y un paréntesis debemos hacer en honor a la verdad de las Santas Escrituras. El Señor Jesús no nació un 24 de diciembre. El Señor Jesús nació entre septiembre y octubre, porque los pastores estaban en los campos pastoreando a pleno sol. Era verano, no era invierno. Cerremos el paréntesis. En estas fiestas paganas, en estas fiestas religiosas que carecen de la verdad de Dios, es cuando el cristiano tiene que ser como los hermanos de Filadelfia. Ir a predicar la palabra de Dios con buen testimonio, con mansedumbre y amor. Predicar el Evangelio, predicar el nombre de Cristo. Jesús es el Salvador. Cristo no tiene que estar, Jesús no tiene que estar en un papel, en un póster, en un cuadro. Cristo, Jesús, ese Dios que es espíritu, tiene que estar en nuestro espíritu, tiene que estar en nuestro corazón. Solo ahí hay cambio y transformación en la vida de la persona. Solamente ahí la persona es nueva persona, nacida del agua y del Espíritu, nacida de Cristo, nacida de Dios. Y por eso ahora piensa diferente que el mundo. Por eso ahora siente diferente que los del mundo. Por eso ahora él vive diferente que los del mundo, aunque esté en el mundo. Por eso él ya no participa de las mentiras de Satanás. ¿Quién está metido en las religiones que rechazan la verdad de Dios? Y a ellos les decía el Señor Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del error, de la mentira, de las religiones. Este tiempo es la oportunidad para nosotros predicar a Cristo con humildad, con sencillez, con sabiduría y con amor. Orar e ir donde los familiares a predicar a Cristo y ver cómo Cristo respalda lo que tú vas a hacer en tu hogar, porque lo ha dicho la palabra. Lo ha dicho en el versículo 9 que ya vamos a ver, que el Señor entregará en la sinagoga de Satanás a los pies de la iglesia de Filadelfia. ¡Gloria a Dios! Convertidos para Cristo, por el denuedo, por el amor, por el ímpetu, por la perseverancia, por el amor, por la fidelidad, por la santidad de los hermanos en Filadelfia. Estos son tiempos para que el cristiano no resbale, no tropiece, no caiga. Al contrario, para que se mantenga firme en el Señor, para que sea luz en medio de las tinieblas de este mundo y para que sea la sal en esta tierra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estas personas, pocas, pobres, de clase social baja, sin letras, fueron instrumentos maravillosos en las manos del Señor Jesucristo. En verdad que es maravilloso ver que en esta iglesia pequeña, cómo se besaban, cómo se abrazaban, cómo se unían la debilidad con la fidelidad a Dios. Diga el débil: fuerte soy en Dios. Amén. Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Cristo fue quien los sostuvo a ellos, fieles hasta el fin. A Él sea la gloria y la honra. Pastores, evangelistas, misioneros, todos trabajamos con las fuerzas de nuestro Señor. Por eso, cada día le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. La ira religiosa de los judíos en Filadelfia no pudo con el fervor, con el denuedo por predicar el evangelio de los hermanos de Filadelfia. Eran verdaderas antorchas encendidas y puestas por Dios en lo más alto del candelero. Por más que sopló vientos el enemigo, no pudo apagar el fuego de Dios en sus vidas. Alabado sea el Señor. Y lo mismo es con nosotros. Porque el mismo Dios de ayer y de hoy y de la eternidad, Cristo Jesús, es nuestro Señor. Él empezó la buena obra en nosotros y Él no va a parar hasta hacer de nosotros también su obra maravillosa. Luz en el mundo y sal en la tierra. Que también dice la palabra de nuestro Señor. Te guardaré de la hora de la prueba. En el versículo 10 estamos. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Oh, gloria a nuestro Señor. Se trata del arrebatamiento de los fieles de la iglesia de Dios, para así poder escapar del tiempo de tribulación que viene al mundo entero, que viene a todas las naciones, que viene a toda la humanidad. Es un periodo de 7 años y se caracterizará por la ira divina en juicios expresados como sellos, trompetas y copas. Todo esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Dice el Señor, te guardaré. ¿Qué significa? Te guardaré de la obra de la prueba. Te sacaré fuera. Aleluya. Gloria sea al Señor. Para no pasar ese tiempo de 7 años en donde se vea la ira de Dios en acción. Y usted lo puede ver con mayor detalle en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, en donde se habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 3:9 dice la palabra del Señor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bendito sea el Señor. Que yo te he amado. Dios ama a los que aman el Evangelio. Dios ama a los que proclaman el Evangelio del Señor Jesucristo.
Aquí dice sinagoga de Satanás. Se refiere a la comunidad de judíos, como ya dijimos anteriormente, asentados en Filadelfia. Los que se decían ser los escogidos, los amados por Dios. Los que se decían ser los amados, los escogidos y ser el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios mismo les está llamando? Como usted acaba de leer, les dice mentirosos. Todo aquel que niega a Cristo, todo aquel que se va en contra del Evangelio es un mentiroso. Lo dice Dios, lo dicen las Santas Escrituras. Recordemos, hermanos, que los religiosos judíos en Sardis, donde también habló Dios sobre la sinagoga de Satanás en Sardis, no fueron atacados. ¿Por qué? Porque Dios dijo que los de Sardis, los de la iglesia en Sardis estaban espiritualmente muertos. Entonces, los judíos, los de la sinagoga de Satanás, no podían pues atacar a un muerto. Pero los hermanos de la iglesia de Filadelfia, ellos sí tenían la vida de Cristo, ellos sí portaban al Espíritu Santo, ellos tenían vida, ellos tenían luz, ellos tenían la palabra de Dios, ellos eran los enviados de Dios y con poder y autoridad de Dios llevaban el Evangelio del Señor en Filadelfia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Los atacaban los judíos porque querían impedir el avance glorioso del Evangelio de Jesucristo, camino de salvación para todos los perdidos. Los religiosos judíos atacaban y la iglesia, mientras más en Filadelfia era atacada, ellos brillaban más con la luz del Señor Jesucristo. Eran amenazados de ser azotados, eran amenazados de ser encarcelados, eran amenazados de ser muertos. No hacían caso, perseveraban y seguían sirviendo al Señor Jesús, dando testimonio de que el mismo Señor estaba en ellos. Ellos sí eran templos y moradas del Dios viviente, iglesia de Dios. Por eso Dios amaba a la iglesia, su iglesia en Filadelfia. Qué precioso mensaje. Alabado sea Dios. Cuando una iglesia está viva es porque el Dios viviente está en ella. Por eso ella está iluminada, porque Cristo la luz está en él. Que dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea el Señor. Por eso brillaba la iglesia en Filadelfia, porque tenía a Cristo la luz en sus vidas. Ahí es cuando es atacada por Satanás una congregación, un hermano, una hermana, pero mayor es el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Amén, iglesia. Gloria sea el Señor. Cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, el diablo sale avergonzado. Bendito sea. La iglesia tiene quien le defienda. La iglesia fiel tiene quien le defienda. La iglesia tiene el poder y la autoridad de Dios para defenderse de los ataques del enemigo. Por eso dice que nosotros, la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en la roca de nuestra eterna salvación. Bendito sea el Señor. Una iglesia obediente, fiel y perseverante en la doctrina de Cristo sale siempre vencedora en la batalla. Gloria a Dios.
Gloria sea al Señor. Cuidado con las iglesias que se han dormido. Cuidado con las iglesias que han caído en la glotonería. Serán como la sal para el pisoteo. Es decir, han perdido la autoridad. Hablan, pero hablan palabra muerta. Y nuestro Dios es un Dios vivo, con una palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el espíritu, el alma y los tuétanos, y discierne cuáles son las intenciones del corazón. Enviados somos para llevar la palabra de Dios y ver cómo el Espíritu Santo va haciendo la obra en todos aquellos que escuchan hablarte a ti el santísimo Evangelio, el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Porque eres un hombre, porque tu hermana eres una mujer de ferviente oración. Vayamos a Mateo capítulo 5. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Alabado sea nuestro Señor. ¿A quiénes dice el Señor? ¿Al mundo? ¿A quién dice el Señor? A la iglesia, a nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Bendito sea el Señor. Autoridad de parte de Dios para llevar el Evangelio del Señor, para dar buen testimonio, para expresar el carácter del Señor Jesucristo. ¿Y cómo era el Señor Jesucristo? Manso y humilde de corazón, sabio, prudente, y que hablaba con poder y autoridad. La palabra de Dios, la palabra del Padre Celestial. Vosotros sois la sal de la tierra. Y ahí hay un punto y coma. Pero si la sal se desvaneciere, pregunta el Señor Jesús, iglesia, ¿con qué será salado este mundo? ¿Con qué será salada esta tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Si eres un cristiano, Dios nos libre, o una cristiana que anda haciendo las cosas que hacen los del mundo, así les hables de Cristo, así les hables del Evangelio, se te van a burlar, se te van a reír, te van a pisotear. No hay comunión, dijo el Señor Jesucristo, entre Dios y Satanás. ¿Qué comunión puede haber de la iglesia con el mundo? ¿Qué comunión puede haber de los hijos de Dios con los ídolos? Alabado sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Tenemos que orar para que no seamos fácil presa del enemigo y ser derrotados. El ejército de Cristo se conforma de guerreros, hombres y mujeres fieles, fervorosos, fervientes en la oración. Atentos están cada día a oír y a obedecer las órdenes del comandante en jefe de los escuadrones del ejército de Dios.
Alabado sea el Señor Jesucristo. No basta leer la Biblia. No basta recitarla de memoria. Hay que practicarla por amor a Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Juan 15. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa? Valorar la palabra y vivirla y practicar los mandamientos del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 8, que a los que pasan velando a las puertas, a los que pasan velando a los pies del Señor, es decir, aman estar a los pies del Señor, es la oración, iglesia de Dios. Proverbios, capítulo 8. Mire cómo los ama. Mire cómo Dios dice que los ama. Aquellos como los de Filadelfia. Proverbios 8, versículo 17. Dice Dios: yo amo a los que me aman. ¿Y qué decía en Juan 14, versículo 15? Los que me aman guardan mi palabra. Dice: yo amo a los que guardan mi palabra. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Alabado sea el Señor, bendito por los siglos de los siglos. En la iglesia debemos amarnos con el amor de Cristo los unos a los otros, pero si nos mordemos, si nos atacamos, o mejor dicho, si hay alguien que no hace como Dios manda, amarnos, y hace lo contrario. ¿Qué es lo contrario de amar? Odiar. El que odia no es instrumento de Dios, es instrumento de Satanás. Y eso hacían los judíos, que odiaban a los cristianos, a los del camino. Por eso el Señor les dice sinagogas de Satanás. Hermano, tú no debes odiar, tú no debes actuar para dividir, no. Tú debes amar, tú debes construir, edificar, porque el diablo destruye. Judío es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Que les dijo el Señor, ellos no eran judíos, que no eran del pueblo de Dios. Judío es aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que ama el Evangelio, aquel que proclama el Evangelio. Cristiano, por lo tanto, es aquel que tiene a Cristo en su corazón y por ese amor da a conocer su nombre a los demás, para que alcancen el perdón y la salvación ellos también. Vaya primera de Juan, capítulo 3, para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de nuestro amado Señor: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amamos en los hechos y con la verdad de Dios. Iglesia del Señor, somos instrumentos del Dios viviente, somos instrumentos del edificador, somos instrumentos del constructor y no del destructor, porque la palabra de Dios en Juan 10 dice, versículo
versículo 10, que el diablo ha venido a hurtar, a matar, a destruir, mas el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Oh, gloria a Dios. Te amamos, Señor Jesús. Gracias porque tú nos has amado primero. Y punto final, tercer punto. El primero era, ¿se acuerda? El autor. El segundo punto era la exaltación que les hace el Señor Jesucristo. Y ahora vemos la exhortación que el Señor hace a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Escucha esta iglesia. A la iglesia de Sardis también le dijo que retenga lo poco que tenía. Pero esta iglesia, Dios le dice, retén lo mucho que tienes. Si eres, como dice la palabra de nuestro amado Dios en Apocalipsis, finalizando capítulo 22, mira lo que dice el Señor en su segunda parte: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Santo es el Señor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios, para que ninguno tome tu corona. Alabado sea el Señor. ¿Y quiénes se ponen corona? Reyes. Y somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, que nos vestimos como reyes y como sacerdotes. Testimonio, conducta, personalidad impecables como la del Señor Jesucristo. Una cosa es ser religioso cristiano y otra cosa muy diferente es ser auténtico cristiano. Gloria a Dios. La promesa del retorno del Señor Jesús, la promesa del retorno, es decir, de la segunda venida de Cristo, fue la motivación para esta iglesia en Filadelfia a mantener su obediencia, a mantener su lealtad y a mantener su perseverancia. Por eso dijimos que Dios les dice que retengan lo mucho que tienen, según Dios mira el corazón. Hablaba del servicio, del trabajo, de la oración, de la santificación que ellos llevaban día tras día en aumento. Era una iglesia que iba en aumento espiritualmente. Por eso dijo el Señor Jesús a Filadelfia: lo mucho que tienes tú, reténlo. ¿Qué más dijo el Señor Jesús? Para que nadie tome tu corona. Hermanos, hermanas, todos somos llamados a salir vencedores o ganadores. Por lo tanto, seamos hoy, ahora, en nuestro tiempo, este es nuestro tiempo. Seamos fieles a Dios, seamos obedientes a Dios, seamos perseverantes en el servicio a Dios, hasta el final. Esto mismo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:13. Solamente el que permanezca fiel
hasta el último será salvo. Si no es así, nadie será digno de portar esa corona prometida por su Señor Jesucristo. Recordemos un poco de historia bíblica. ¿Se acuerda lo que hizo Saúl? El rey Saúl. ¿Se acuerda lo que hizo Esaú? ¿Se acuerda lo que hizo el pueblo judío? A ellos se les dio este privilegio de portar esa corona, es decir, de tener poder y autoridad dados por Dios para ejercer un cargo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para hacer lo que hizo el Señor siendo Dios, que lavó los pies a sus discípulos. No seamos hermanos como aprendimos en el primer culto en la mañana. No seamos como los religiosos, como hizo Poncio Pilatos. Él era político, pero también hay tristemente religiosos políticos. Dicen que van a hacer algo y no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen el Espíritu Santo. Poncio Pilato se lavó las manos y Cristo lavó los pies. Bendito sea el Señor. Dios los mandó a respetar el nombre de Dios, a valorar las vestiduras que Dios nos ha dado, a no mancharlas, a no arrugarlas, a no ensuciarlas, a no romperlas. A Saúl, a Esaú, al pueblo de los judíos, se les dio en privilegio de ser llamados hijos de Dios para el encargo que a cada uno de ellos les había dado de parte del Señor. Pero lo perdieron porque no retuvieron lo que el Señor les había dado. Uno de ellos al menos cambió la primogenitura por un plato de lentejas. El otro se vanaglorió como rey de Israel y se hizo su corazón orgulloso, vanidoso, altivo y soberbio. Y solo pasaba sentado en el trono. Y el Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Si nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, si nuestro Dios, si nuestro Rey sirve, y entonces ¿qué nosotros? Somos llamados a servir a la iglesia con amor, con humildad, con mansedumbre, a cuidar la santidad que Dios nos ha dado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ellos no retuvieron lo que el Señor Jesús les había dado, lo que Dios les dio. Fueron irresponsables con la tarea que Dios les había dado. Iglesia, somos llamados a manifestar responsabilidad en todo lo que Dios nos ha encargado hacer. Una pregunta: ¿sabemos cómo conservar la corona? ¿Cómo conservar nuestras coronas? Vaya a Mateo capítulo 5 y ahí Dios le va a dar una luz, hermanita, para ver cómo se conserva la corona que Dios nos ha dado. El poder y la autoridad, la delegación de parte del Rey aquí en la tierra. Mire, Mateo 5, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vaya al versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperan, les persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gloria a Dios. He aquí, dice el Señor, Apocalipsis 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Santo eres, Señor. Cuidemos, por lo tanto, nuestro testimonio de vida y sigamos difundiendo el poderoso evangelio de la salvación del Señor Jesucristo. Sigamos ganando almas para Cristo. Sigamos predicando en santidad y en verdad. Ve, y así nosotros veremos cómo vieron los hermanos de Filadelfia realizarse el mayor de los milagros, la salvación de los perdidos en Cristo Jesús, porque creyeron al santo evangelio y dijeron: Señor Jesús, perdóname, sálvame y dame la vida eterna, como un día nosotros también lo hicimos por el amor de Dios. Gracias a Dios. Así como dice la Santa Escritura en el versículo 9, que los hermanos de Filadelfia vieron venir, es decir, cumplirse la promesa del Señor Jesús. Ellos vieron venir a los judíos, a sus atacantes, venir a los pies de Cristo e integrarse a la iglesia en Filadelfia. Asimismo nosotros sigamos orando, sigamos predicando, y vamos a ver cómo vienen los del mundo a los pies de Jesucristo y comiencen a llenar estas bancas. Si somos fieles y obedientes, y si vivimos en la verdad y en santidad, empezarán a venir de nuestro hogar, de nuestra familia, los vecinos, y de partes más lejanas comenzarán a venir a este lugar. Ellos sí valoraron el privilegio que Dios les dio de ser portadores del evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Ellos nunca negaron el nombre del Señor Jesucristo, y la peor de las persecuciones. Según informes actualizados, la iglesia de Filadelfia aún está en esta tierra. Gloria a Dios. Dios se guarda un remanente fiel y obediente. La iglesia que estuvo allá en Turquía, la iglesia de Filadelfia, ¿sabe cómo fue destruida? ¿Sabe cómo pudieron taparle la boca? Solamente con la muerte.
les dijeron a los hermanos que salvarían sus vidas si negaban a Cristo. Y ellos dijeron: amamos a Cristo. Cristo es la vida. Cristo venció la muerte. Y murieron alabando a Dios. Y gracias a Dios y a ese denuedo de esos hermanos, la palabra corrió por otros lugares. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré, dice el Señor Jesús, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya, 3 nombres. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Los hermanos de Filadelfia fueron honrados como columnas de la casa de Dios, así como lo serán los fieles y obedientes servidores de Jesucristo de todos los tiempos. Ellos, los vencedores, tendrán el acceso directo, es decir, la puerta abierta para entrar a la presencia del Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerda lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25? Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oh, santo eres, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor y bendito sea su santo nombre. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y dice: y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo, los vencedores tendrán derecho a entrar por la puerta abierta a la presencia misma de Dios. Y a los vencedores también Cristo les prometió que jamás saldrán de la gloriosa presencia de Dios, ni que tampoco ellos jamás serán sacados de la ciudad
santa de la Jerusalén, la celestial. Y también dice el Señor Jesús como promesa a los hermanos, a los vencedores, tendrán 3 nombres, entre ellos el nombre de Dios, el nombre del Hijo de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la celestial. Pregunta para finalizar, iglesia. ¿Te perderías estos maravillosos galardones? ¿Verdad que no? Entonces seamos fieles, obedientes y perseverantes a la palabra de Dios y al servicio del Señor. No juzguemos, oremos por los que han caído en batalla. Si tú eres fuerte, ayuda a los débiles a levantarse. No critiques. Quien hace la obra es Dios. Oremos. La oración tiene poder. Eso mismo hacía el Señor Jesús. Y eso aprendieron sus discípulos como Pedro y Juan, también Pablo. Santo es el Señor. Por donde pasaban ellos, su sombra iba sanando a los enfermos. El Espíritu Santo en ellos, el poder de Dios, iba salvando almas, sacando almas de la cárcel. El Señor Jesús libertándolos y llevándolos al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús. Eso es lo que ellos hacían. Oraban para la edificación de la iglesia. Oraban para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y Romanos 8:34, póngase en pie, iglesia de Dios, antes de orar. Romanos 8. Dice el Señor. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que te condenará? ¿Quién es el que condenará al pueblo de Dios? ¿Quién es el que condenará al Hijo de Dios? Si están dando en justicia y en rectitud y en verdad y en santidad. Nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está orando, Cristo está intercediendo ahora mismo por nosotros. Iglesia del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Gloria a Dios por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús